Bienvenidos sean todos y todas a esta nueva edición del Business Speaker Series de Sagrado Corazón. Les habla el profesor Rolando López, líder académico en Administración de Empresas aquí en la universidad. Y es para mí un privilegio invitarlos a esta edición donde tenemos la oportunidad de conocer personas que por su trayectoria de éxito tienen una historia que contar. El escritor de naturaleza irlandés, Jonathan Swift, para principios del siglo XVIII, escribió una sátira política que por su riqueza en imágenes, mucha gente la subestima como si fuera un cuento infantil. Pero es la historia de un cirujano que, agobiado por asuntos económicos, decide cambiar de rumbo y emprender como un cirujano de navíos. Así entra a un barco con la mala suerte de que ese primer viaje naufraga y tiene que entonces luchar para sobrevivir, llegando a una isla que con el esfuerzo que tuvo que hacer queda dormido por 9 horas. Y cuando despierta se siente, y en efecto está amarrado desde la frente hasta los tobillos, y siente la presencia de seres humanos, pero eran de 6 pulgadas de alto. Qué cosa extraña. Se hace amigo de ellos, claro, y de extranjero pasa a ser héroe, porque convencido por el reino de ese país llamado Lilliput, los ayuda a capturar los barcos enemigos que estaban en guerra en ese momento. Pero cuando lo tratan de persuadir de que subyugue a ese nuevo reino capturado, al de Lilliput, Gulliver no estuvo de acuerdo, y ese era su nombre, Lemuel Gulliver. Entran las diferencias, pero eventualmente escapa de la isla. Era una persona muy apacible. Eventualmente escapa, lo rescatan, llega a su isla, llega a su casa de repente, llega a su casa de origen y se siente inquieto y vuelve a la aventura. Y en este segundo viaje, más allá de ser el cirujano de navíos, también estaba en la administración, pero la nave se enfrenta a una tempestad, pierde abastos y tiene que ir a un lugar a buscar particularmente agua, la cual consigue cuando van llegando a una isla, excepto que cuando llegan se encuentra que es una isla habitada por gigantes, personas de 70, 72 pies, todo lo contrario del anterior. Despavorido se va la tripulación al navío, pero Gulliver se queda atrás y eventualmente es capturado por un granjero que, cuando ve a esta personita tan interesante, empieza a exhibirlo por toda la comarca como algo raro, como algo interesante, y llega eventualmente a conseguir el favor de la reina y del rey y conseguir su oído, a quien empieza a contarle de las maravillas de la pólvora y cómo eso puede utilizarse para destruir a los enemigos, lo cual espanta a este rey. Eventualmente les fabrican una pequeña casa para llevarlo de lugar en lugar, y accidentalmente un águila, pensando que era una tortuga, la captura, se le deja caer en el mar, y allí en el mar es recogido por otra embarcación que lo lleva de regreso a su casa. La historia de los viajes de Gulliver es fascinante. Tiene muchísimas enseñanzas, porque cada vez que nosotros nos enfrentamos y compartimos con una cultura distinta, aprendemos de esa cultura, pero aprendemos de nosotros mismos. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con alguien que empezó su travesía de su vida en California. Luego de ahí el destino lo lleva hacia el Cono Sur en Chile, de donde regresa a los Estados Unidos y hace 7 años reside aquí en Puerto Rico. ¿Qué motivó ese viaje? ¿Por qué? ¿Qué enseñanzas pudo haber tenido de cada uno de ellos? Es parte de lo que vamos a conocer hoy cuando dialoguemos con nuestro invitado, el exitoso empresario financiero Andrew Cummings, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, profesor, un gusto. Pues vamos a sentarnos por ahí entonces, Andrew. Ya habíamos empezado a comentar un poco, ¿verdad?, sobre, y en esta introducción de que ha habido unos viajes en la vida, ¿verdad? Pero vamos a ir más atrás, porque empezamos en California. Claro. Veo que te criaste ahí. Cuéntanos un poco de esos primeros años tuyos en California. Bueno, vengo de una familia muy chica, que soy yo y mi mamá. Soy hijo único y mis padres se separaron cuando tenía 2 años, entonces me crié de los 0 hasta los 18 con ella en California.
¿Y qué hacías de pequeño? ¿Qué eran las cosas que te gustaba hacer de niño, de muchacho? Hacía escutismo, jugaba fútbol, Era Boy Scout. era Boy Scout, Cub Scout en realidad. Cub Scout de niño. Jugaba fútbol internacional, soccer. Y creo que una de las cosas que me distinguía o era diferente que empecé un negocio de limpieza de ventanas a los 14 años y armé una empresa que eventualmente antes de ir de intercambio a Chile lo vendí en $800. Tenía toda una ruta de negocios y casas que yo cada 2 semanas, cada semana, cada mes limpiaba las ventanas. Y no era una empresa solo, sino que contraté a 2 amigos y en ese momento el sueldo eran $5 la hora y se cobraba precio fijo para la limpieza. Entonces un trabajo que el precio fijo eran $10 por hora, yo podía hacer con 2 amigos en 3 horas, en 2 horas, y yo ganar una plusvalía sobre lo que hacía toda la empresa. ¿Qué edad tenías para ese momento? 14 y 15. 14. ¿Y cuánto tiempo duró esa empresa? 3 años. Pues bastante. Sí. Ya a los 13 y 14 años lo que hacía era jugar pelota todavía, pero Sí. tú tienes esa mente empresaria, pero eventualmente Sí. llegaremos a eso. Sí. Y ya a esa edad te estarías aproximándote a la escuela superior, que la hiciste allí mismo, en California. Claro. ¿Qué interés, qué cosas te gustaba hacer en esa etapa de tu vida? ¿En high school o ya? En high school y cuando pensabas en hacia dónde me quisiera yo dirigir, Sí. hacia el futuro, ¿qué cosas tenías en la mente? Mis grandes inspiraciones y mis mentores originales fueron a través de libros. Y es algo que recomiendo mucho porque a veces uno no se encuentra en un lugar o con las conexiones con las personas que te pueden guiar, pero todos tenemos accesos y más hoy que nunca a los grandes libros. Entonces mis inspiraciones eran muy fanático de Abraham Lincoln, que fue el presidente de Estados Unidos durante la Guerra Civil, y Thomas Edison, que fue un gran inventor científico, y también Andrew Carnegie, que fue un industrialista emprendedor. Entonces leía libros de ellos y me agarraba inspiración. En el caso de Edison, que era un inventor, ¿eso era algo que te movía a hacer, tratar de inventar cosas o...? Más que nada mi salida creativa ha sido a través de crear empresas. Yo creo que mucho en un ambiente de libre competencia, creo que la empresa exitosa tiene que servir. Entonces de alguna manera el capitalismo es muy lindo para mí porque convierte las tendencias que tenemos algunos de egoísmo en servicio, porque solo atendiendo a un cliente, haciéndole feliz, dándole algún bien o servicio mejor que otro, puedes ganar alguna rentabilidad. Entonces me parece muy interesante de que la empresa, y estamos en una Business Speaker Series en la Escuela de Empresa, uno dice, bueno, ahí está comunicaciones, están los artistas, pero también el empresario puede ser creativo y artista. Entonces, la creatividad de Edison fue muy importante porque me enseñó eso, y él convertía muchas de sus invenciones en alguna empresa, como fue las compañías de luz, etc. Y otro mensaje o lectura que agarré de Edison es que él decía, definía el genio como 1% inspiración y 99% sudor. Perspiración, ¿verdad? Perspiración, Sí. no sé si se traduce bien al español. Pero lo entiendo. Pero el punto ahí que rescato es que es la ejecución. Entonces, en los momentos que no me ha ido tan bien en la vida, es por falencia de ejecución, no de motivación o inspiración. Entonces, es muy importante la imaginación, pensar en grande, no limitarse con lo que uno puede pensar y quiere crear, pero mucho es la ejecución.
Y lo entrevistaron una vez hace más de 100 años y dijo, para inventar la ampolla de luz, tuviste que hacer una cosa como 5.000 experimentos, todos fallidos. Y le dijeron, ¿y qué hubiera pasado si seguía fallando? Dijo, me vuelvo a parar y lo sigo intentando. O sea, dijo, no renuncio nunca. Y definió que no existía el fracaso, solamente los retrocesos temporarios. Sí. Yo recuerdo que llegó a decir algo como, si fueron 5.000 veces que traté eso, pues sé que hay 4.999 que no es la manera. Claro. Y siempre se aprende de los intentos. Claro. Me decías entonces de ahí que sí tuviste unos estudios universitarios. Sí. Cuéntanos de eso, ¿cómo fueron esos? ¿Dónde fueron? Bueno, vuelvo al tema de persistencia y perseverancia porque, como mencionaste, yo hice un intercambio estudiantil, pero de colegio, no de universidad. Me fui a los 16 años y medio a Chile y el programa de intercambio en que participé creo que es interesante porque hay muchos programas de intercambio, pero este al que fui yo se llama AFS, que significa, las siglas son American Field Service, que fue el cuerpo ambulatorio en la Primera Guerra Mundial, que porque mucho combate mano a mano vieron cosas horribles de guerra, cosas relevantes para lo que estamos viviendo hoy en Ucrania e Israel. Ellos dijeron, ¿cómo podemos evitar repetir estas experiencias tan brutales? Y dijeron, la gente se tiene que conocer en sus años formativos, no como embajador a los 50 años o cuando ya tiene sus prejuicios y uno ya está formado, sino que, o intercambio empresarial a los 30, sino que cuando uno está en la adolescencia. Entonces fui por un año a la temprana edad de todavía no 17 años y viví con una familia. Y al regresar, que me preguntaste por la universidad, quise asistir a UC Berkeley. Y es muy competitivo y muy selecto de entrar y llené la aplicación desde Chile y se perdió en el correo internacional. Ajá. Entonces volví y no es que me lo revisaron y no entré, ni me lo miraron. Entonces volví y tenía que quería ir a la universidad y no pude ir donde quería y decidí ir a Cal State University of Sonoma y ahí fui por un año y volví a aplicar a Berkeley y me lo rechazan de nuevo, me dicen, después de haberme dicho, aplica para el año siguiente y me lo devuelven con el cheque y todo al dorm donde vivía y dijeron, solo estamos aceptando freshmen y juniors, primer año o tercero. Así que vuelve a aplicar. Vuelve el año que viene otra vez. Entonces hice el segundo año. Y sudaste, perspiraste. Y lloré porque era, o sea, cuando tienes 18, 20 años se sienten las cosas con mucha intensidad, algo que añoro. Seguro, seguro. Y fue muy emocionante. Pero volví y apliqué por tercera vez y me aceptaron. Y ahí transferí a Berkeley, donde terminé mis estudios de universidad. ¿Qué estudiaste en la universidad en Berkeley? Administración de empresa. Administración de empresa. Muy Sí, bien. Todo sí. eso que están ahí sepa administración de empresa. Claro. Y ahí eso obviamente es una escuela donde comienzas. Habiéndote graduado de Berkeley, finalmente, ¿cuál fue tu primera experiencia de trabajo, más allá del emprendimiento Sí, de las ventanas? de las ventanas. Bueno, no mencioné que durante la universidad empecé una empresa de importación de joyería de Chile. Ajá. Que me dio una excusa para poder volver a Chile y siempre detrás de la motivación tiene que por qué tanto quería volver a Chile. Ya iba a preguntar. Y ahí les voy a enseñar una palabra en español que no existe en Puerto Rico que se llama polola. Ajá. Y la polola es la novia. Entonces, había dejado una novia en Chile y la quería volver a ver.
Entonces, Del año que tuviste. No, durante- pero sí, queremos sí. hablar de eso porque es interesante que hayas vivido con una familia, Sí. en lugar de haber vivido en un dormitorio o en un apartamento. ¿Cómo fue En su casa, en su casa. por eso, dentro de la casa, dentro de su hogar, ¿cómo, tu español era bueno? ¿Estabas No, aprendiendo? no hablaba. Casi no hablaba, pero ellos sí hablaban inglés, entonces No, para tampoco. nada, no. Ah, por señas, no. Claro, sí, no, eran primeros 3 meses muy desafiantes y muy alienador. Y de nuevo la perseverancia, y después de 4 meses tuve mi primer sueño en español. Y eso fue como el punto de inflexión. Bueno, yo te cuento que yo fui a Estados Unidos a estudiar. Yo estudié en escuela pública, tampoco tenía mucho conocimiento del inglés, pero sí había estado expuesto gramaticalmente y conozco las dificultades. Yo no tuve una polola, Claro. como tú dijiste. Sí tuve una compañera, yo era atleta de béisbol, Sí. ella era de natación y hicimos el plan. Todos los días tenemos que hablar, porque yo tengo que mejorar esto, tengo que hacerme entender Sí. y tengo que entender. Pero entonces, regresas. Regreso, hago ese negocio durante la universidad para poder pagar la universidad, y al egresar de la universidad tenía también deuda. Había recibido el Pell Grant, que creo que también acá en Sagrado se recibe. Había trabajado, tenía mi negocio, había recibido algunas becas y deuda, préstamos. Entonces, trabajé en Chicago. Me reclutaron para ir a trabajar en la industria que se llama Private Equity, que son inversiones en empresas privadas, y inmobiliario. Private equity, para explicar esto un poco, a diferencia de las entidades que son cotizadas en el mercado de valores, que cualquiera persona tiene acceso de comprar las acciones a través de un broker, lo que sea, el private equity lo que hace es que identifica ventures, compañías, empresas que Activos algún potencial, inmobiliarios. que algún potencial le ven. Entonces tienes muchísimas actividades. Yo quisiera que comentaras un poco de eso para beneficio de la audiencia. Bueno, seguramente en algún curso de economía acá en la universidad se enseña lo que es la hipótesis del ciclo de la vida de la ganancia. Y uno arranca su vida de 0 a 25, ganando muy poco y teniendo que consumir y vivir. Generalmente los padres financian eso. Después de 25, 30 años hasta los 60, 70 años son los años de generar, para después, cuando uno se jubila, tiene que consumir y no trabaja o no trabaja tanto. Eso exige que cuando estás ganando el grueso de lo que vas a ganar en tu vida, que hay que ahorrar. ¿Y qué haces con esos ahorros? Hay que reciclarlo. Como tú mencionaste, uno puede invertir en la bolsa, en empresas ya establecidas, que ya están avanzadas, y comprar acciones que ojalá que siguen creciendo y lo consumes en tus ahorros en tu jubilación crecido. Pero en los últimos 30, 40 años empezaron a emerger nuevas clases de activos en que uno puede invertir, y uno de esos es private equity, que es en invertir en una empresa antes de que llegue a la bolsa. Y se han formado empresas que arman fondos, que van a los fondos de pensión a levantar, para que el ahorro de la gente se pueda destinar a entrar en empresas antes que salgan en bolsa, y muchas veces están todavía en una etapa de crecimiento muy pendiente, y eso puede generar mayores retornos y también produce un poco de diversificación. Y eso es parte de lo que estabas haciendo en Chicago. Claro, yo trabajé en una empresa que se dedicaba a colocar, de private equity, que invertía. Yo era analista y nosotros adquiríamos activos de empresas e inmuebles. Y eventualmente eso te dio la experiencia, el conocimiento para entonces, porque hoy en día eres fundador de una entidad que se llama Explorador Capital Advisor, Capital Management, ¿qué es lo que hace esa compañía para beneficio de? Creo que salté una etapa importante. Pues hay que mencionarla. Que yo, después de trabajar un par de años en Chicago, postulé a hacer un MBA.
Ah, sí. y fui a hacer un MBA en Harvard. Y de vuelta la experiencia... ¿Más préstamos? ¿Cómo? ¿Más préstamos para Harvard? Más préstamos, más Pero es una endeudamiento. inversión más que un endeudamiento. Claro, un endeudamiento para invertir. Sí, sí, sí. Porque las inversiones se pueden financiar con capital o O con deuda. deuda, sí. Pero como había mencionado de que me costó poder llegar a Berkeley, también apliqué a Harvard y no quedé aceptado la primera vez. Entonces volví a aplicar y entré. Entonces lo menciono y lo destaco porque la gran diferencia entre los que logran sus objetivos y los que no es perseverancia. Entonces no renuncias. No renuncies nunca. Entonces, estás en el MBA, sí. MBA en Harvard. Y luego de eso, cuando sales de Harvard, no sé si te mantenías trabajando durante el MBA, ¿cómo hiciste eso? No trabajé durante el MBA porque Full-time student. es bastante intenso. Intenso. Hice una práctica de verano de vuelta en Chile. Me habían ofrecido... Ya era soltero, ya estaba. Soltero, sí, Okay. sí. Estabas buscando todavía los Claro, horizontes hacia claro. dónde está la familia. Sí, Okay. sí. Pero tenía 25 años y me había ofrecido un trabajo de verano un señor de Puerto Rico que se llama Joaquín Biso, que es un gran empresario acá. Sí. Y me había ofrecido un trabajo de verano y también me ofrecieron en Chile, y por las casualidades en la vida lo destaco porque hay muchas puertas en la vida, muchas opciones, y uno va eligiendo puertas y te lleva por diferentes caminos. Entonces hay que pensar bien en tus decisiones y cómo me puede haber sido diferente la vida si hubiera venido a trabajar con el señor Biso, que hizo una gran empresa farmacéutica acá. Y les cuento a nivel personal que fue tan impresionante el señor y que me inspiró mucho y lo que había hecho, que después de 30 años lo volví a ver la semana pasada. Que no lo vi desde que tenía 25 años y lo vi la semana pasada, lo contacté y tomamos un café, se recordó de mí y después toda su trayectoria de vida. Sí. Y fue muy interesante. Sí. Y fue muy coincidente que ahora estoy viviendo en Puerto Rico, muy cerca de su Que casa. vamos a llegar, como diga, para la audiencia, Joaquín Biso, la persona que le hace referencia, ha sido, si el puertorriqueño de mayor éxito en crear una entidad farmacéutica en Puerto Rico, se llama MOVA Farmacéutica. Sí. El fármaco particular era el expectorante Guaifenestrine, si mal no recuerdo el nombre, el que competía con bueno, a mí se me olvidó el nombre, con Robitussin, que aquí en Puerto Rico es Robitussin. No te fuiste por la vertiente de la manufactura que te ofreció Joaquín Biso, pero entonces, ¿qué hiciste luego de...? Bueno, después de terminar el MBA, fui a Washington, D.C. y trabajé para una empresa de inversiones financieras en bolsas que se llamaba Emerging Markets Investors Corp. Y lo curioso es que hoy en día la frase Emerging Markets ya es genérica la palabra, pero en aquel entonces el fundador de la compañía, mi primer jefe, él tildó los países en desarrollo como países emergentes, porque antes se consideraban que los países de Sudamérica, Centroamérica, eran de tercer mundo, lo llamaba. Tercer mundo porque el primer mundo era el mundo desarrollado, segundo mundo era el mundo comunista y el tercer mundo eran países ni primero ni segundo. Él dijo, no es la forma de mirarlo, porque estos países tienen mucho potencial, juventud, con ganas, con hambre intelectual, hambre de acción, y yo los llamo mercados emergentes. Formó una empresa para invertir en esos 35 países con bolsas y levantó capital, y yo trabajé ahí como analista por 3 años. ¿Y eso tuvo alguna importancia para eventualmente crear Quad Explorer? Porque yo trabajé 3 años ahí invirtiendo en América Latina, Argentina, Chile, Perú, Brasil, México con la empresa, y después de 3 años, cuando cumplí 30 años, arranqué con mi empresa, mi propio fondo de inversión. Qué interesante que lo menciones, porque según entiendo, este fondo explorador
invierte exclusivamente en Latinoamérica. Eso. ¿Por qué? Porque la clase de activos de mercados emergentes es muy diverso. Incluye Asia, América Latina, el Medio Oriente, y con el paso de los años uno tiene que especializar para tener una ventaja competitiva. Uno se tiene que preguntar no lo que es solamente un negocio interesante, sino cómo yo puedo diferenciar en lo que hago. Y yo hablaba de servicio al cliente y tiene que decir cómo lo puedo hacer, atender a un cliente, darle un servicio, pero de una manera mejor de la manera que ya se hace, Seguro. para tener lo que llamamos una ventaja competitiva. Y uno de mis profesores de Harvard Business School se llama Michael Porter, que escribió e hizo mucha investigación sobre la ventaja competitiva de países y la ventaja competitiva de compañías. Y yo había hecho un estudio de verano, perdón, un estudio de campo en el segundo año con él, mirando América Latina y viendo cómo se cultivan las empresas, su ventaja competitiva, cómo se pueden diferenciar, generar barreras de entrada. Y preguntaste por qué América Latina, porque era mi especialidad. Y muchas veces el enfoque en algo te da la capacidad para mejorar tu rendimiento sobre el tema. Si estás muy disperso, uno puede pensar en una lupa, de que si la lupa toma el sol y lo enfoca en un punto, puede prender una hoja en fuego. Si lo tienes muy disperso, ni se calienta. Sí, yo recuerdo, profesor, que decía, if you spread yourself too thin, too wide, you become too thin. Sí. Y otras personas hacen referencia Jack of all trades, master of none. Sí, enfocarse pues, en una región. En este caso, pues ha resultado algo importante, significativo, profitable. Ya la cartera que manejas, ¿a cuánto asciende ya? ¿Cómo? La cartera, el portfolio que manejas de eso, ¿a cuánto asciende ya? Hemos colocado $350 millones en los últimos 10, 15 años. Que no es poca cosa. Claro. Y la función que haces dentro de tu empresa es ¿cuál es? Yo sigo siendo el Chief Investment Officer, a cargo de la toma de decisiones finales, pero se analizan las inversiones, se hace un informe, se discute y se coloca. Y estuve notando también que como parte de la empresa buscas que sean pocos clientes y no estás buscando compensar a personas para que traigan clientes como tal. Explícanos eso. La relación entre una compañía de inversiones y un inversor es muy personal. Es muy importante la confianza y la comunicación. Ese es tu factor diferenciador claro, también. Entonces uno mantiene un vínculo muy, muy cercano con el inversionista o el inversor, como para que se puede generar y mantener y profundizar esa confianza. Okay. Y entonces, ¿cómo es que, ¿verdad?, de California a Chile, a Chicago, al área de Boston, Cambridge, cómo es que llegas a Puerto Rico? Bueno, la empresa, con todos estos viajes, me casé tarde y me casé hace 8 años con una mujer de Argentina y tuvimos una hija, ahora tenemos 2. Y Puerto Rico tenía incentivo para establecer compañías de exportación de servicios. Entonces vine para operar la empresa desde acá y también porque yo era de New York en ese momento, vivía 10 años en New York operando mi empresa. Mi señor era de Argentina y decidimos que Puerto Rico era un lugar neutro para arrancar. Como que esté en compromise, ¿verdad? Claro. Aquí o allá. Sí. Y ven acá, ha sido, a pesar de que has tenido la experiencia de otras culturas, y hacíamos referencia un poco a eso al principio, en el caso específico de Puerto Rico, ¿cuál fue, si alguno, el ajuste mayor a vivir en una cultura diferente a la tuya y la de tu esposa?
A mí fue bastante más fácil que para otras personas que vienen de Europa o Estados Unidos continental a Puerto Rico, porque ya hablaba español, si bien es con un acento diferente, pero hablaba español. Tengo mucha experiencia vivida en América Latina, que tiene cosas en común con Puerto Rico, y América Latina es una parte. Entonces no fue muy chocante venir acá, y al contrario ha sido una maravilla vivir en Puerto Rico. Nos encanta. Yo creo que puntualmente en mi caso, no sé si conoces la palabra en inglés brackish water. No la conozco. Bueno, brackish water es donde se encuentra el agua dulce con el agua salada, Ajá. donde un río se desemboca en el mar. Y yo de alguna manera siento que Puerto Rico es donde existe esa asimilación, a veces choque, a veces mezcla de la cultura principalmente de Estados Unidos continental con América Latina, con todo lo lindo, todo lo complejo, todo lo desafiante que puede ser. Entonces, puntualmente en mi caso, es como el lugar perfecto, porque yo soy de Estados Unidos continental, nacido y criado, como te dije, en California, pero ya muy adoptado en América Latina. Chile fue mi segunda patria, y así que Puerto Rico combina muchos de los mejores factores de las dos regiones, por decirlo. Bueno, y siendo una persona de inversiones, siendo una persona de negocios, te ha tocado vivir en un Puerto Rico, y hablando un poquito ahora de desarrollo, de tus comentarios sobre eso, un Puerto Rico que vive bajo, de hecho, el periodo en que llega tiene que coincidir 1 o 2 años luego de que se establece una Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico, porque, pues, resultado de las administraciones, habían un endeudamiento que no se podía pagar, etcétera. La política pública la establece el gobierno. ¿Cómo, no sé, comentarios generales que tengas sobre cómo ves esa interacción y cómo debería ser, qué oportunidades se ven dentro de eso, desde la Sí. perspectiva, ¿verdad?, de un inversionista? Bueno, opino que Puerto Rico tiene una potencial increíble. Partamos de esa base, o sea, la gente, sus ganas, su forma de ser, tiene un gran potencial. Ahora, en Puerto Rico, como en muchos países y jurisdicciones del mundo, hay obstáculos muchas veces creados bien intencionados por el gobierno. Puerto Rico tuvo la dificultad de tener que recortar el gasto fiscal dentro de una democracia. Y creo que es muy importante detenerse en ese punto, porque cada gasto de un gobierno generalmente apunta a un grupo pequeño de personas, y el costo es dividido en muchas personas. Entre muchas personas. Entonces las personas que son beneficiarios de esos gastos hacen mucho ruido para defenderlo, y si digo, bueno, es 1 centavo de $1 por año sobre mí, tengo otras prioridades que defender ese pesito, por decirlo. Entonces, no solo en Puerto Rico, sino que en Estados Unidos continental, en Argentina en este momento, el déficit fiscal es un gran desafío, y cómo resolverlo no es fácil. No es fácil. Pero yo diría que no gastar más de lo que uno genera por mucho tiempo es una regla muy buena para las empresas, para los hogares y para los gobiernos. Entonces, no es una condición necesaria, pero no suficiente, que Puerto Rico no gasta más de lo que gana en el momento, y en el tiempo crece la economía, recauda más y puede gastar más. Pero eso es uno de los grandes desafíos. Y el otro desafío es, creo mucho en la libertad económica, y cuando demasiados reglamentos y permisos
que son bien intencionados para proteger Seguro. a todos, pero muchas veces generan trabas y al final es difícil. Tiene que haber un balance entre proteger los intereses del Estado, Claro. proteger los intereses de la población y mover la Claro. economía con unas cosas. Y yo diría que el capitalismo, hay un economista que se llama Joseph Schumpeter que hablaba de la destrucción creativa, es decir, nada es para siempre, el cambio va y siempre viene. Entonces, uno crea una empresa y uno mira la bolsa de Estados Unidos y el índice de hace 30 años de cuáles eran las grandes empresas, ya no son las dominantes. Entonces, uno tiene que entender que la economía, el pueblo, la gente está en evolución constante y permitir ese cambio. Y eso es importante y creo que Puerto Rico tiene algunas cosas adoptadas de mi querida región de América Latina que no les sirve económicamente, que es un estado muy fuerte y con mucha reglamentación. Sí, definitivo, muy fuerte. Y reacciono, nada respondo, comento sobre lo que decías de la inversión que debe hacer el gobierno. Es bueno ciertamente no gastar más de lo que se produce. Y la segunda vertiente que yo añado a tu comentario es dónde entonces nosotros como jurisdicción decidimos invertir, que es otro tema. En Puerto Rico hay diferentes maneras de hacerlo, directo, hay gastos, lo que llaman gastos tributarios, beneficios que se dan y hay que haber una disciplina también, más que nada tener un plan de desarrollo para que sea una guía de dirección sobre las decisiones colaterales que se tienen que tomar. Eso básicamente es un principio de negocio que imagino que persigues también. Hay que tener un plan y sobre ese plan entonces hacer. Pero yo tengo una pequeña diferencia de opinión con el consenso general de que yo no creo que la política de cómo va a estar la economía y dónde invertir tiene que ser decidido en el gobierno. Yo prefiero de que hagan fácil hacer negocios y que prueban trial and error y ven dónde pueden ser competitivos. El gobierno no es necesariamente el mejor. Yo creo que sí puede promover Estado de Derecho, seguridad, educación, pero no sé si el gobierno tiene que decidir, tenemos que estar en tal nicho, ahora vamos a hacer películas, y el gobierno. Entonces, yo diría que, por ejemplo, conocí unas personas que invirtieron en el sector de cannabis medicinal que es nuevo acá. Y me comentaron, sí, invertimos, pero el gobierno permitió demasiados locales y todos están perdiendo plata. Sí. Bueno, eso es el mercado capitalismo. libre. ¿Y cómo va a saber el gobierno cuántos locales de cannabis para medicina se requiere en Puerto Rico? Bueno, tienen que el empresario analizar, ver cuáles los potenciales entrantes y invertir en la medida de que estudió y ve que hay una falta. Estoy de acuerdo con no eso. Que ponga un monopolio y de que todos ganan. Entonces, por ahí va el vertiente y es que lo que ha sucedido y posiblemente es de las cosas que has ido aprendiendo, ¿verdad?, en tu estancia en Puerto Rico, que mucha parte del sector privado se ha acostumbrado a que el gobierno sea quien enfoque. Entonces, uno de los adagios que se dice por ahí es que lo primero que hay que privatizar es al sector privado. Claro. Que sepa que no debe ni tiene que depender del gobierno y que sea más ágil para eso. La competencia intensa es sana. Es sana. Corporativa y no pequeños monopolios. Seguro, seguro. Yo quisiera en esta parte final de la entrevista unas preguntas de respuestas cortas, de respuestas puntuales, de cositas que pueden ayudar a nuestra audiencia. ¿Cómo alimentas tu intelecto? Leo muchas horas por semana. Libros particularmente. Es Libros que te pregunto noticias. eso porque hay un asunto ahora de lo digital y de todo lo demás. Bueno, yo leo digitalmente y no leo tantos libros como debo, pero lo que sí me dijeron de que cuando uno lee un libro tiene la síntesis de alguien que trabajó mucho tiempo
en reducirlo a lo más importante. Entonces, es apalancar tu tiempo, leer libros. Leer libros. Porque un artículo del diario se escribió en 2 días. Se escribió en 2 días y uno también tiene que hacer su due diligence. Entonces es una mezcla ¿De es una mezcla, un balance entre libros y artículos. Seguro. ¿Qué te apasiona en la vida? Mis hijas de 4 y 7 años. En mi caso también tengo hijos. Y estoy aprendiendo algo nuevo acá en Puerto Rico que es beach tennis. Y eso me está apasionando, me está empezando a gustar mucho. ¿Y qué cosas te inspiran a seguir? A lo mejor tus hijas también, pero... Sí, no, yo creo que me inspira la juventud pujante que carecen de temor, ojalá, para pensar en grande y ser audaces. Eso me inspira. De los valores humanos que existen, ¿cuál tú consideras, o cuáles si puede ser, que son centrales o que son indispensables para un ser humano? Yo creo que amor al prójimo, porque el amor al prójimo te lleva rápidamente al servicio al prójimo y eso hace una mejor sociedad. Muchas gracias, Andrew. Entonces, finalmente, me gustaría que cerraras si tienes algún mensaje en particular para nuestra juventud. Estamos en una universidad hoy en día. La educación es obviamente el elemento, a mi juicio, más importante desde la perspectiva de lo que el gobierno sí tiene que tratar de impulsar, porque nosotros tenemos un índice de pobreza de más del 50% en Puerto Rico y eso ciertamente no se cura ese mal realmente pues dando subsistencia, sino tratando de ayudarlos a que salgan, a que se superen. Educación siendo ese, a mi juicio personal, Sí. esa inversión principal. Pero, ¿qué le puedes decir a nuestra juventud como mensaje de cierre? Para los que se animan a ser emprendedor, porque es muy creativo y puede hacer florecer a Puerto Rico con nuevos negocios y nuevas empresas, y acoger la sabiduría de los líderes de la Escuela de Negocios de Sagrado. Escucharlos. Pues muy agradecido, muy agradecido. Y agradecemos, aprovecho entonces a agradecer a los que están presentes aquí en el estudio, haber permanecido con nosotros durante esta entrevista que ha sido fascinante, hemos aprendido mucho. Yo he aprendido una serie de cosas aquí, a pesar de que tuve la oportunidad de conversar con Andrew un poco antes de esta entrevista. Agradecido nuevamente por estar con nosotros y espero que continúes visitándonos aquí en Sagrado Corazón. Yo diría que tengo muchas ganas de ayudar a la universidad. Pues y así estamos. Seguir interactuando. Aquí te esperamos a todos ustedes, presentes y videntes. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.